Nunca pensé que a mis 72 años escucharía a mis propios hijos decir que era una carga muerta en sus vidas, hasta que ese día regresé del aeropuerto y los escuché hablar de mí como si fuera un estorbo del que querían deshacerse. Mi nombre es Esperanza Morales, viuda de Hernández, y durante toda mi vida creí que el amor de madre era incondicional y correspondido. Qué equivocada estaba. Ese martes de octubre que cambió mi mundo para siempre, me dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo hacia Guadalajara. Iba a visitar a mi hermana Mercedes, quien me había estado insistiendo desde hacía meses para que fuera a pasar unos días con ella. Llevaba planeando este viaje durante semanas, ilusionada con la idea de descansar un poco de las tensiones familiares que últimamente se habían vuelto más pesadas en casa. Cuando el taxi ya había recorrido la mitad del camino hacia el aeropuerto, me di cuenta de que había olvidado mi credencial de elector sobre la cómoda de mi recámara. Era indispensable para poder viajar, así que no tuve más remedio que pedirle al conductor que regresara a casa. «Es cosa de 5 minutos», le dije. «Nada más subo por el documento y nos vamos». El taxista, don Raúl, un hombre mayor muy amable, me dijo que no se preocupara, que tenía tiempo suficiente para llegar sin prisas al aeropuerto. Al llegar a la casa, saqué mis llaves y abrí la puerta principal con cuidado de no hacer ruido. Pensé que todos estarían trabajando a esa hora, pero me sorprendió escuchar voces en la sala. Eran las voces de mis hijos Francisco y Miguel, junto con sus esposas Carmen y Josefina. Me detuve en la entrada, todavía con las llaves en la mano, cuando las palabras que salían de la sala me atravesaron el alma como dagas de hielo. Francisco, mi hijo mayor de 48 años, estaba diciendo con una frialdad que jamás le había conocido: «Gracias a la Virgen Santísima que por fin se va de viaje. Al menos vamos a tener una semana de paz, sin tener que estar aguantándole sus dramas y sus quejas de todo». Su hermano Miguel, 3 años menor, se rió con una carcajada que me heló la sangre. «Tienes razón, hermano. Mamá se ha vuelto una carga pesadísima. Todo lo que hace es quejarse, criticar y meterse donde no la llaman». Carmen, mi nuera mayor, agregó con un veneno que me dejó sin respiración: «48 años que ustedes tienen que cargar con esa cruz. Mi mamá ya falleció, que en paz descanse, pero por lo menos en sus últimos años no dio la lata como la suya está dando ahora». Las risas que siguieron a este comentario me hicieron sentir como si me hubieran abofeteado en plena cara. Josefina, la esposa de Miguel, completó la humillación. Ayer se quejó porque el guisado estaba muy salado. ¡Qué descaro! Nosotros pagamos la comida, ella debería estar agradecida en lugar de andar poniendo peros a todo. Me quedé paralizada detrás de la puerta, apretando las llaves hasta que se me encajaron en las palmas de las manos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era así como me veían? ¿Como una carga, un estorbo, una cruz? Francisco continuó con su letanía cruel. «Lo que más me molesta es cuando quiere opinar sobre nuestros asuntos, como si su opinión valiera algo. Ya está muy grande para entender cómo funcionan las cosas ahora». Miguel asintió con entusiasmo. «Exacto. Se cree que todavía es la dueña de la casa, pero se le olvida que ahora nosotros somos los que pagamos todos los gastos. La luz, el gas, la comida, todo. Ella nada más vive aquí de arrimada». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera podido recibir. Arrimada. Así veían a su madre, a la mujer que los había criado, que había sacrificado su juventud, su belleza, sus sueños por sacarlos adelante. En ese momento escuché la voz de mi nieta Ana Sofía, la hija de 17 años de Francisco, quien estaba pasando las vacaciones escolares con nosotros. Con valentía le dijo a su padre: «Papá, ¿no crees que están siendo muy duros con mi abuela? Ella siempre ha sido buena con nosotros». La respuesta de Carmen fue tan cortante como un cuchillo. «Los jóvenes no se meten en conversaciones de adultos. Cuando tengas tu propia casa y tus propias responsabilidades, entonces vas a entender de qué estamos hablando». Francisco respaldó a su esposa inmediatamente. «Tu mamá tiene razón, Ana Sofía. Tu abuela ya cumplió su tiempo. Ahora le toca a ella mantenerse calladita y no causar problemas». Miguel agregó: «Además, nosotros no le pedimos que se viniera a vivir aquí. Cuando murió mi papá, ella pudo haberse ido a vivir sola, pero prefirió quedarse aquí porque le conviene. Comida gratis, casa gratis, servicios gratis. ¿Qué más quiere?».
Josefina soltó una risotada maliciosa. El problema es que se acostumbró a ser la reina de la casa cuando estaba casada, y ahora no acepta que ya no manda aquí. Tiene que entender que ahora las reinas somos nosotras. Carmen aplaudió. Exacto, que entienda de una vez por todas cuál es su lugar en esta familia. Sentí que las piernas me temblaban y que el corazón se me salía del pecho. Durante varios minutos más siguieron hablando de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Francisco comentó: lo bueno es que con la edad que tiene, ya no le quedan muchos años de estar molestando. Miguel se rió. Ojalá y este viaje le sirva para reflexionar y entienda que tiene que portarse bien si quiere seguir viviendo aquí. Ana Sofía intentó defender nuevamente. Pero abuela cocina rico, mantiene la casa limpia, nos cuida cuando estamos enfermos. Carmen la interrumpió bruscamente. Eso es lo mínimo que puede hacer para pagar la comida y el techo que le damos. No es ningún favor, es su obligación. No pude seguir escuchando. Con lágrimas rodando por mis mejillas, subí por las escaleras de servicio para no hacer ruido. Tomé mi credencial de elector del buró y bajé por la puerta de atrás. Caminé hasta donde me esperaba don Raúl, quien notó inmediatamente mi estado. ¿Está bien, señora? La veo muy pálida. Le mentí diciéndole que estaba un poco nerviosa por el viaje, pero la verdad era que sentía como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Durante todo el trayecto al aeropuerto, las palabras de mis hijos resonaban en mi mente como ecos dolorosos. Carga pesadísima, cruz, arrimada, ya no le quedan muchos años. ¿Era así como veían a la mujer que había sacrificado todo por ellos? ¿A la que trabajó dobles turnos para pagarles la universidad? ¿A la que vendió sus joyas cuando Francisco perdió el trabajo para ayudarle con los gastos? ¿A la que hipotecó la casa cuando Miguel necesitó dinero para el enganche de su departamento? Me acordé de todas las noches que pasé despierta cuidándolos cuando tenían fiebre de niños. De cómo renuncié a la oportunidad de casarme con don Arturo, un buen hombre que me cortejó 2 años después de enviudar, porque mis hijos me dijeron que no lo aceptaban y que si me volvía a casar, ellos se irían de la casa. Recordé cómo trabajé como costurera hasta altas horas para comprarles ropa nueva cada año escolar, cómo me las arreglé con una sola comida al día durante meses para que a ellos no les faltara nada en el plato. En el aeropuerto, mientras esperaba la hora de abordar, no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado. Cada palabra había sido como una bofetada. Me di cuenta de que llevaba años sintiéndome incómoda en lo que había sido mi propia casa, caminando en puntitas para no molestar, pidiendo permiso para todo, aguantando comentarios sarcásticos y miradas de fastidio. Había normalizado el maltrato porque pensaba que era normal que los hijos adultos se sintieran agobiados por tener a su madre viviendo con ellos. Pero ahora, sentada en esa sala de espera, entendí que lo que yo había interpretado como agobio normal era en realidad desprecio puro. Ellos no me veían como su madre, me veían como una carga de la que querían deshacerse. Y lo más doloroso era que yo había sido cómplice de mi propia humillación, aceptando migajas de cariño y fingiendo que no notaba su rechazo. Abordé el avión con el corazón destrozado, pero también con algo nuevo creciendo en mi pecho. No era solo tristeza, era algo más fuerte, más determinante. Era la certeza de que cuando regresara de Guadalajara, las cosas iban a ser completamente diferentes. Si ellos querían deshacerse de mí, entonces iba a darles exactamente lo que estaban pidiendo, pero de una manera que jamás se imaginaron. Durante las 2 horas de vuelo, mientras veía las nubes por la ventanilla, comencé a planear. No sería una decisión impulsiva ni vengativa. Sería calculada, silenciosa y definitiva. Tenía algunos recursos que ellos desconocían, una cuenta de ahorros que había mantenido en secreto durante años, algunas inversiones pequeñas que hice sin contarle a nadie, y sobre todo, algunos documentos importantes que guardaba en una caja fuerte del banco y que podrían cambiar completamente el panorama. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, yo ya no era la misma mujer que había partido de la Ciudad de México 3 horas antes. Mercedes me estaba esperando en el aeropuerto con una sonrisa, pero se borró inmediatamente cuando vio mi cara. «Hermana, ¿qué te pasó? Te ves terrible». En ese momento, mientras caminábamos hacia su coche, tomé la decisión más importante de mis 72 años de vida. Les iba a enseñar a mis hijos el verdadero significado de perder a su madre,
pero no por muerte, sino por su propia culpa. Querían que desapareciera de sus vidas, pues eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero cuando se dieran cuenta de lo que habían perdido, ya sería demasiado tarde para las disculpas y los arrepentimientos. Pasé una semana completa en la casa de mi hermana Mercedes en Guadalajara, pero no logré disfrutar ni un solo día de esa visita que tanto había esperado. Las palabras crueles de mis hijos me atormentaban día y noche como fantasmas que no me dejaban en paz. Mercedes vivía en una casa pequeña pero acogedora en la colonia del Valle, donde había construido una vida tranquila después de enviudar hace 5 años. Cada mañana me preparaba café de olla con canela, igual que hacía nuestra madre cuando éramos niñas, y se sentaba conmigo en el patio lleno de bugambilias a preguntarme qué me tenía tan angustiada. Durante los primeros 3 días, le dije que solo estaba un poco cansada, que necesitaba descansar de las responsabilidades de la casa. Pero Mercedes me conoce desde que nací, y sabía que algo mucho más profundo me estaba carcomiendo por dentro. El jueves por la mañana, mientras desayunábamos tamales oaxaqueños que había comprado en el mercado, no pude más y comencé a llorar sin control. Mi hermana dejó su café sobre la mesa y me tomó de las manos. Esperanza, dime qué está pasando. Llevo 4 días viendo cómo te consumes y no puedo seguir fingiendo que no me doy cuenta. Fue entonces cuando le conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada humillación, cada momento de desprecio que había vivido en los últimos años y que yo había estado justificando como comprensible. Le expliqué cómo me habían hecho sentir como una arrimada en mi propia casa, cómo me pedían que no opinara sobre nada, cómo suspiraban cuando yo hablaba, como si mi voz fuera un ruido molesto que tenían que soportar. Mercedes escuchó en silencio, pero vi cómo su rostro se iba llenando de indignación con cada detalle que le relataba. Cuando terminé mi relato, mi hermana se quedó callada durante varios minutos, procesando todo lo que le había contado. Finalmente, se levantó de la mesa y comenzó a caminar por el patio con pasos nerviosos. Esperanza, ¿te acuerdas cuando Francisco perdió su trabajo en la empresa constructora hace 8 años? Por supuesto que me acordaba. Había sido una época terrible para él y para Carmen, que acababa de tener a Ana Sofía. ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando él te pidió ayuda? Las memorias llegaron como oleadas dolorosas. Francisco había llegado a casa una tarde con los ojos rojos de haber llorado. Me había abrazado como cuando era niño y me había suplicado que lo ayudara porque no tenía dinero ni para comprar leche para la bebé. Yo no dudé ni un segundo. Al día siguiente, fui al banco. Saqué mis ahorros de toda una vida de trabajo como costurera. 43,000 pesos que había juntado peso por peso durante 20 años, y se los di completos. No era un préstamo, era un regalo de madre que no quería ver sufrir a su hijo. ¿Y qué me dices de cuando Miguel necesitó el enganche para su departamento? Mercedes continuó recordándome mis sacrificios. Miguel había encontrado un departamento pequeño pero bonito en la colonia Roma Norte, pero no tenía los 120,000 pesos que pedían de enganche. Vino a pedirme consejo, pensando que tal vez yo conociera alguna manera de conseguir un préstamo. Sin decirle nada, al día siguiente fui a la oficina de empeños del centro y empeñé todas mis joyas. Mi anillo de bodas, los aretes de perlas que me había regalado mi difunto esposo, la pulsera de oro que me dio mi madre antes de morir, incluso la cadena con la Virgen de Guadalupe que había sido de mi abuela. Hermana, tú hipotecaste esta misma casa donde estamos sentadas para reunir ese dinero, me recordó Mercedes con lágrimas en los ojos. Era cierto. Cuando las joyas no fueron suficientes, puse en garantía la casa que habíamos heredado de nuestros padres para conseguir el resto del dinero que Miguel necesitaba. Durante 3 años estuve pagando esa deuda mes con mes, quitándome el pan de la boca para que mi hijo pudiera tener su patrimonio. Mercedes se sentó de nuevo frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. ¿Y te acuerdas de cuando Ana Sofía se enfermó de neumonía cuando tenía 12 años? Claro que me acordaba. Francisco y Carmen estaban desesperados porque el seguro social no cubría el medicamento que la niña necesitaba y en las farmacias privadas costaba 3,000 pesos. Vendí mi máquina de coser Singer, la misma con la que había trabajado durante 15 años para mantener a mis hijos cuando eran pequeños, para comprar esas medicinas. Nunca pude comprar otra máquina igual, y con eso se terminó mi fuente de ingresos independiente.
¿Quieres que sigamos recordando?, me preguntó Mercedes con voz quebrada. ¿Te acuerdas cuando murió tu esposo y Francisco te dijo que no te casaras con don Arturo porque ellos no lo iban a aceptar? Don Arturo era un buen hombre, tenía su taller mecánico, su casa propia, te quería de verdad y estaba dispuesto a cuidarte el resto de tu vida. Pero tú preferiste quedarte sola para no incomodar a tus hijos ingratos. Esas palabras me dolieron especialmente porque era una herida que nunca había sanado completamente. Don Arturo Ramírez era un hombre trabajador y honrado que me había cortejado durante 2 años con una paciencia y un respeto que me habían devuelto la esperanza de ser feliz otra vez. Tenía 60 años, era viudo como yo, y me trataba como una reina. Sus hijos ya eran grandes y vivían independientes, y él me había propuesto matrimonio prometiéndome que nunca me faltaría nada y que me daría todo el amor que me merecía. Pero cuando les conté a Francisco y Miguel sobre la propuesta de don Arturo, su reacción fue terrible. Francisco me dijo: «Mamá, nosotros no vamos a aceptar a ningún padrastro a estas alturas de la vida. Si usted se casa, va a tener que irse de la casa porque nosotros no vamos a convivir con un extraño». Miguel fue aún más cruel. Además, ¿qué va a pensar la gente? Una señora de su edad pensando en casarse da pena ajena. Carmen y Josefina apoyaron completamente a sus esposos. Carmen me dijo: «Suegra, usted ya cumplió como mujer cuando se casó con mi suegro. Ya no está en edad de andar de novia». Josefina agregó: «Mejor dedíquese a ser abuela y déjese de estar pensando en hombres». El chantaje emocional funcionó perfectamente. No podía imaginarme perdiendo a mis hijos y a mis nietos por casarme. Así que le dije a don Arturo que no podía aceptar su propuesta porque mis hijos me necesitaban. Don Arturo se despidió de mí con lágrimas en los ojos. «Esperanza, usted está cometiendo un error muy grande. Sus hijos son adultos y tienen su propia vida. Usted tiene derecho a ser feliz también». Tenía razón, pero en ese momento no pude verlo. 2 años después, don Arturo se casó con doña Refugio, una viuda de su edad que sí tuvo el valor de anteponer su felicidad a las opiniones de sus hijos. Los veo de vez en cuando en el mercado, siempre tomados de la mano, siempre sonriendo. Esa podría haber sido mi vida. Mercedes siguió recordándome sacrificio tras sacrificio. ¿Te acuerdas cuando trabajabas dobles turnos en la maquiladora para pagarles la universidad a los 2? ¿Te acuerdas cuando vendiste el terreno que te dejó el abuelo para comprarles su primera computadora? ¿Te acuerdas cuando te enfermaste de gastritis por comer pura sopa de pasta durante 3 meses para que a ellos no les faltara la carne? Cada recuerdo era como recibir golpes en el estómago. Durante 40 años de mi vida me había desvivido por esos hijos que ahora me llamaban carga pesadísima y cruz. Había renunciado a mi juventud, a mi belleza, a mis oportunidades de ser feliz, a mi independencia económica, a la posibilidad de volver a amar. Todo por ellos. Y ahora, en lugar de agradecimiento, recibía desprecio. «Hermana, tú criaste a 2 monstruos desagradecidos», me dijo Mercedes con una firmeza que jamás le había conocido. «Les diste tanto que los mal acostumbraste a recibir sin dar nada a cambio. Ahora creen que tienes la obligación de servirles sin chistar y de no causarles ninguna molestia. Te ven como empleada doméstica, no como su madre». Esa noche no pude dormir. Me quedé en el patio viendo las estrellas y recordando cada momento de mi vida como madre. ¿En qué momento había empezado a tratarme Francisco con esa frialdad? ¿Cuándo había comenzado Miguel a hablarme como si fuera una sirvienta? ¿En qué momento había aceptado yo ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia? Me acordé de los últimos 5 años, de cómo gradualmente había ido perdiendo mi lugar en las decisiones familiares. Primero dejaron de preguntarme qué quería cenar. Simplemente cocinaban lo que se les ocurría. Después dejaron de avisarme cuando iban a llegar tarde o cuando tenían planes para el fin de semana. Poco a poco fui convirtiéndome en una presencia que se daba por hecho, como un mueble que está ahí pero al que nadie le presta atención. El viernes por la tarde, Mercedes me llevó a caminar por el centro histórico de Guadalajara. Mientras tomábamos agua de Jamaica en un puesto cerca de la catedral, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Esperanza, ¿sabes cuál es el problema? Que tú les enseñaste que maltratar a su madre no tiene consecuencias.
Cada vez que te faltaron al respeto y tú no dijiste nada, les diste permiso para hacerlo otra vez. Cada vez que aceptaste sus desplantes sin protestar, les confirmaste que podían tratarte mal sin perder nada. Sus palabras me cayeron como agua fría, pero tenía razón. Durante años había estado justificando su comportamiento. Están estresados por el trabajo, tienen muchas presiones económicas. Es normal que los hijos adultos se sientan agobiados. Había normalizado el maltrato porque tenía miedo de que si me quejaba, me corrieran de la casa y me quedara completamente sola. Pero ¿sabes qué, hermana?, continuó Mercedes. Ellos nunca van a valorarte mientras tengas miedo de perderlos. Solo van a respetarte cuando se den cuenta de que pueden perderte de verdad. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Mercedes tenía razón. Mis hijos se habían acostumbrado a que yo siempre estuviera disponible, siempre dispuesta a servir, siempre callada y obediente. Era hora de romper esa dinámica para siempre. El sábado por la noche, Mercedes y yo nos sentamos en la cocina a tomar té de manzanilla y a planear. ¿Qué recursos tienes que ellos no sepan?, me preguntó. Le conté sobre la cuenta de ahorros que había abierto en secreto 5 años antes, donde había estado depositando pequeñas cantidades todos los meses. También le hablé de las inversiones modestas que había hecho con la ayuda del licenciado Gonzalo Herrera, el contador que llevaba las finanzas de la familia desde hace años. ¿Cuánto dinero tienes en total?, me preguntó directamente. Hice cuentas mentales. En la cuenta secreta tenía 68,000 pesos. En las inversiones había otros 42,000 y guardaba en efectivo otros 15,000 pesos en una caja que escondía debajo de mi colchón. En total, 125,000 pesos que había logrado ahorrar sin que nadie se diera cuenta. Pero Mercedes me ayudó a recordar algo que había olvidado por completo. ¿Y la casa? ¿En nombre de quién está? La casa estaba escriturada a mi nombre desde que mi esposo y yo la compramos hace 30 años. Cuando él murió, automáticamente pasó a ser completamente mía. Francisco y Miguel pagaban los gastos mensuales como luz, agua, gas y mantenimiento, pero legalmente la propiedad era mía y solo mía. Hermana, tú tienes más poder del que crees, me dijo Mercedes con una sonrisa que no había visto desde que llegué. Ellos creen que te tienen dominada y controlada, pero resulta que tienes los recursos para darles la lección más grande de sus vidas. Durante el resto de la noche estuvimos planeando cada detalle de lo que sería mi emancipación definitiva. El domingo, mi último día en Guadalajara, Mercedes me acompañó a misa de 11 en la parroquia de su colonia. Durante toda la ceremonia estuve reflexionando sobre mi situación. No era una decisión que estuviera tomando por venganza o por rencor. Era una decisión de dignidad personal. Era la decisión de una mujer que finalmente había entendido que merece respeto y que no está dispuesta a seguir aceptando migajas de cariño. Cuando regresamos a la casa después de misa, Mercedes me preparó mi comida favorita: mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles charros. Mientras comíamos me dijo: Esperanza, quiero que sepas que tienes mi apoyo completo en lo que hagas. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa es tu casa. Si necesitas ayuda para los trámites, cuenta conmigo. Y si necesitas que alguien te recuerde lo valiosa que eres cuando tengas dudas, aquí estoy. Esa tarde, mientras empacaba mi maleta para regresar a la Ciudad de México, no era la misma mujer que había llegado una semana antes. Ya no era la madre sumisa y temerosa que aceptaba cualquier trato con tal de no perder a sus hijos. Era una mujer que había recuperado su dignidad y que estaba lista para demostrarles a Francisco y Miguel que maltratar a su madre sí tenía consecuencias muy serias. En el avión de regreso, mientras veía cómo se alejaba Guadalajara por la ventanilla, tomé la decisión final. Les iba a dar exactamente lo que habían pedido. Iban a deshacerse de su carga pesadísima, pero no de la manera que ellos esperaban. Iban a aprender que perder a una madre no es un alivio. Es la pérdida más grande que pueden sufrir en la vida. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, Esperanza Morales ya tenía un plan completamente definido para cambiar su vida para siempre. El lunes por la mañana, Francisco y Miguel me recogieron en el aeropuerto con sonrisas que ahora sabía que eran completamente falsas.
Durante todo el trayecto a casa, me preguntaron sobre mi viaje con un interés fingido que me resultaba nauseabundo después de saber lo que realmente pensaban de mí. «¿Cómo está la tía Mercedes, mamá?», preguntó Miguel mientras manejaba. «¿Descansó bien? ¿No se sintió muy cansada con el viaje?». Francisco, sentado en el asiento del copiloto, se volteó hacia mí con esa sonrisa que ahora reconocía como pura actuación. «Esperamos que haya disfrutado mucho estos días, mamá». Se veía muy emocionada cuando se fue. Respondía todas sus preguntas con la naturalidad de siempre, pero por dentro una nueva voz había despertado. Era una voz fría, calculadora, que me decía: «Actúa normal, sonríe, que no sospechen nada. Mientras ellos creen que todo sigue igual, tú vas a estar preparando su sorpresa». Cuando llegamos a casa, Carmen y Josefina estaban esperándome con un pastel de 3 leches y café recién hecho. «¡Bienvenida, suegra!», gritó Carmen con un entusiasmo que me provocó náuseas. Preparamos su postre favorito para celebrar su regreso. Josefina agregó con esa voz melosa que ahora me sonaba falsa como moneda de a peso: «La extrañamos mucho. La casa no es lo mismo sin usted». Mentirosas, hipócritas. Hablaron de extrañarme cuando habían celebrado mi ausencia como si fuera una liberación. Pero sonreí, las abracé, comí el pastel y fingí que sus muestras de cariño me emocionaban. Durante toda la tarde actué como la abuela y madre perfecta que siempre había sido, pero ahora cada gesto tenía un propósito: mantener la fachada hasta que estuviera lista para ejecutar mi plan. Esa primera noche de regreso, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té de tila y comencé a hacer una lista mental de todo lo que tenía que hacer. No podía ser impulsiva. No podía cometer errores. Esta operación tenía que ser tan perfecta y tan silenciosa que cuando ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando, ya fuera demasiado tarde para detenerme. El martes por la mañana, después de que Francisco y Miguel se fueran a trabajar y las nueras salieran a sus actividades, salí de casa con el pretexto de ir al mercado. En lugar de eso, tomé un pecero hasta el centro de la ciudad y me dirigí al banco donde tenía mi cuenta secreta. El gerente, licenciado Roberto Mendoza, me recibió con amabilidad. «¿En qué puedo ayudarla, señora Morales?». Le expliqué que necesitaba realizar algunas operaciones importantes y que requería privacidad absoluta. Primero, transferí todo el dinero de mis cuentas conjuntas con Francisco y Miguel a mi cuenta personal secreta. Eran apenas 12,000 pesos que tenía guardados para emergencias familiares, pero legalmente eran míos y tenía derecho a moverlos. Segundo, solicité un estado de cuenta completo de todas mis inversiones y me enteré de que tenía más dinero del que recordaba. Las inversiones habían crecido y ahora sumaban 63,000 pesos en lugar de los 42 que tenía calculados. El licenciado Mendoza me explicó todas mis opciones financieras con una paciencia admirable. «Señora Morales, con el capital que usted tiene disponible, podría vivir cómodamente durante varios años si administra bien sus recursos. ¿Está pensando en hacer algún cambio importante en su vida?». Le dije que sí, que estaba considerando algunas modificaciones en mi situación de vivienda, pero no entré en detalles. Mi siguiente parada fue la oficina del licenciado Gonzalo Herrera, el contador que había manejado las finanzas familiares durante años. Don Gonzalo me conocía desde que Francisco era adolescente y siempre me había tratado con respeto y cariño genuino. «Señora Esperanza, qué gusto verla. ¿En qué puedo servirle?». Le expliqué que necesitaba una asesoría legal sobre mis derechos como propietaria de la casa familiar. Don Gonzalo revisó todos los documentos que le llevé y fue muy claro en su explicación. «Señora Esperanza, usted es la única propietaria legal de esa casa. Sus hijos pueden pagar los gastos de mantenimiento, pero eso no les da ningún derecho legal sobre la propiedad. Usted puede vender, rentar, hipotecar o hacer lo que considere conveniente con su patrimonio sin necesidad de pedir permiso a nadie». Luego me explicó algo que no sabía. Además, si usted decidiera vender la casa, por el valor actual del mercado inmobiliario en esa zona, estaríamos hablando de aproximadamente 1,200,000 pesos. Es una propiedad muy bien ubicada y en excelentes condiciones. La cifra me dejó sin aliento. No tenía idea de que la casa valiera tanto dinero. «¿Y cuánto tiempo tomaría vender una propiedad como esa?», le pregunté tratando de sonar casual. Don Gonzalo sonrió.
Con las características de su casa y en esa ubicación, probablemente tendríamos comprador en menos de un mes. Hay mucha demanda de propiedades familiares en esa colonia. Perfecto. Mi plan estaba tomando forma más rápido de lo que había imaginado. El miércoles, mientras Francisco y Miguel estaban trabajando, salí nuevamente con el pretexto de visitar a una amiga del barrio. En realidad, me dirigía a una agencia inmobiliaria muy reconocida en la zona. La licenciada Patricia Jiménez, la agente que me atendió, se mostró muy entusiasmada cuando le describí la propiedad. Señora Morales, propiedades como la suya se venden muy rápidamente. ¿Podríamos hacer una cita para que vaya a evaluarla personalmente? Programamos la visita para el viernes por la mañana, cuando estaría sola en casa. También me dio información sobre departamentos en renta en varias zonas tranquilas de la ciudad. Me enseñó fotos de varios inmuebles pequeños pero cómodos, perfectos para una persona sola, con rentas que oscilaban entre los 8,000 y 12,000 pesos mensuales. Con los ingresos de la venta de la casa, podría pagar la renta durante más de 10 años sin trabajar. Esa noche, durante la cena, observé cuidadosamente a toda mi familia. Francisco me contó sobre un proyecto importante en su trabajo de construcción, pero lo hizo de manera mecánica, como cumpliendo con una obligación. Miguel habló sobre los problemas que tenía con su jefe en la oficina de gobierno donde trabajaba, pero noté que no buscaba realmente mi consejo, solo necesitaba desahogarse. Carmen se quejó de que Ana Sofía no quería estudiar para sus exámenes finales, y Josefina comentó que el hijo de Miguel, José Luis, había reprobado matemáticas otra vez. Me di cuenta de algo que nunca antes había notado. Ellos hablaban delante de mí, pero no conmigo. Era como si fuera una presencia invisible sentada a la mesa, alguien que estaba ahí, pero cuya opinión no importaba realmente. Cuando intenté hacer un comentario sobre la educación de José Luis, Josefina me cortó inmediatamente. «Ay, suegra, usted ya no entiende cómo funciona la educación moderna. Los tiempos han cambiado mucho». Francisco apoyó inmediatamente a su cuñada. «Mamá, cada generación tiene sus propios métodos. Nosotros sabemos cómo educar a nuestros hijos». La frialdad de sus palabras me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Ellos habían decidido que mi experiencia, mi sabiduría, mis opiniones no tenían valor. Muy bien. Pronto descubrirían el valor de mi presencia cuando ya no la tuvieran. El jueves por la mañana hice algo que no había hecho en años. Me compré ropa nueva. Fui a una tienda departamental del centro y me probé vestidos, blusas, pantalones que me hacían sentir atractiva y dignificada. Me corté el cabello en un salón elegante y me hice las uñas por primera vez en décadas. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer que había sido antes de volverme invisible en mi propia familia. La empleada del salón, una jovencita muy amable llamada Lupita, me dijo mientras me peinaba: «Señora, se ve usted preciosa. Este corte le quita por lo menos 10 años de encima». Me sentí rejuvenecida, renovada, lista para empezar una nueva vida. Cuando llegué a casa con mi nueva apariencia, Francisco comentó distraídamente: «Se ve diferente, mamá». Carmen agregó: «Sí», se cortó el cabello. Ninguno de los dos parecía realmente interesado o impresionado por mi cambio. El viernes llegó la licenciada Patricia Jiménez puntualmente a las 10 de la mañana. Recorrió toda la casa tomando fotografías y medidas, elogiando cada detalle. «Señora Morales, esta es una propiedad excepcional. La estructura está en perfecto estado. Tiene muy buena distribución, excelente ubicación, y se nota que ha sido muy bien cuidada». Tenía razón. Durante 30 años había mantenido esa casa impecable, había cuidado cada planta del jardín, había reparado cada desperfecto. «¿En cuánto tiempo necesitaría vender?», me preguntó la licenciada mientras terminaba de evaluar la propiedad. «Lo más pronto posible», le respondí con firmeza. «¿Un mes sería factible?». Ella sonrió. «Señora, con una casa como esta, yo le aseguro que en 3 semanas tenemos comprador. Voy a ponerla en el mercado inmediatamente con un precio muy competitivo». Firmé todos los papeles necesarios esa misma mañana. La licenciada Patricia se llevaría una comisión del 5%, pero aún así me quedarían más de 1,100,000 pesos de la venta. Era más dinero del que había tenido jamás en toda mi vida, y era dinero que nadie podría quitarme porque era completamente mío por derecho legal.
Durante el fin de semana actué con total normalidad. El sábado preparé pozole rojo para toda la familia, como hacía cada fin de semana desde hacía años. El domingo fuimos todos juntos a casa de los padres de Carmen para celebrar el cumpleaños de la abuela materna de Ana Sofía. Me comporté como la nuera perfecta, ayudé a servir la comida, jugué con los niños pequeños, sonreí para las fotografías familiares, pero todo el tiempo estaba pensando en mi nueva vida. Había encontrado un departamento perfecto en la colonia Doctores, pequeño pero luminoso, con una vista preciosa hacia un parque. Tenía una recámara, una sala comedor, una cocina integral y un pequeño estudio que podía convertir en mi taller de costura. La renta era de 10,000 pesos mensuales, un precio que podía pagar cómodamente durante años. El lunes por la mañana, la licenciada Patricia me llamó con noticias increíbles. Señora Morales, tengo 3 familias interesadas en su propiedad. Una de ellas está dispuesta a pagar de contado y cerrar la operación esta misma semana. ¿Podríamos concertar una cita para mañana por la mañana? Acepté inmediatamente. Las cosas estaban saliendo incluso mejor de lo que había planeado. Esa noche, durante la cena, observé por última vez a mi familia actuando con esa naturalidad hipócrita que ya conocía tan bien. Francisco le contó a Miguel sobre un aumento de sueldo que había conseguido. Miguel se quejó de que su jefe lo había regañado injustamente. Carmen se lamentó de que Ana Sofía quería un celular nuevo muy caro. Josefina anunció que José Luis finalmente había aprobado matemáticas con la ayuda de un maestro particular. Ninguno de ellos me preguntó cómo había estado mi día, qué había hecho durante la mañana, si necesitaba algo o si tenía algún plan para el resto de la semana. Para ellos, yo era parte del mobiliario de la casa, alguien que simplemente existía para cocinar, limpiar y estar disponible cuando me necesitaran. Muy pronto descubrirían que los muebles no se van por sí solos, pero las madres maltratadas sí pueden decidir desaparecer. El martes por la mañana, mientras toda la familia estaba fuera de casa cumpliendo con sus actividades normales, recibí la visita de la familia Rodríguez, los compradores potenciales. Era una pareja joven, con 2 niños pequeños que se enamoraron inmediatamente de la casa. «Es exactamente lo que estábamos buscando», dijo la señora Rodríguez con lágrimas en los ojos. «Los niños podrían crecer aquí igual que nosotros crecimos en la casa de nuestros abuelos». El señor Rodríguez, un ingeniero serio y formal, me explicó que podían pagar de contado porque acababan de vender una propiedad heredada y tenían el dinero disponible inmediatamente. «Si usted está de acuerdo, podríamos firmar el contrato hoy mismo y hacer la transferencia bancaria mañana por la mañana», me propuso. Era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad. Firmé la promesa de compraventa esa misma tarde, en el despacho del licenciado Gonzalo Herrera, quien se encargó de que todos los documentos estuvieran en orden. «Señora Esperanza», me dijo don Gonzalo cuando terminamos con los trámites, «espero que sepa lo que está haciendo. Esta es una decisión muy importante». Le aseguré que nunca en mi vida había estado más segura de nada. Cuando regresé a casa esa tarde, después de haber vendido oficialmente la propiedad, me senté en la sala y miré cada rincón con ojos nuevos. Ya no era mi casa. En menos de 24 horas sería de la familia Rodríguez, y Francisco, Miguel, Carmen y Josefina tendrían que encontrar otro lugar donde vivir. La ironía era deliciosa. Querían deshacerse de su carga pesadísima, y ahora iban a descubrir lo que realmente significaba cargar con sus propias responsabilidades. Esa noche preparé chiles en nogada, el platillo favorito de Francisco, como mi última cena especial para la familia. Mientras todos elogiaban mi cocina y hablaban de sus planes para el resto de la semana, yo sonreía sabiendo que era la última vez que estaría sentada en esa mesa como si fuera parte de esa familia que me había convertido en una extraña en mi propia casa. El miércoles por la mañana desperté a las 5 de la madrugada con una sensación extraña en el pecho. No era nerviosismo ni miedo. Era algo parecido a la emoción que siente un pájaro cuando está a punto de volar libre después de años enjaulado. Hoy era el día. La transferencia bancaria se realizaría a las 9 de la mañana, y para las 10 ya tendría más de 1.100.000 pesos en mi cuenta personal. Para las 11 estaría firmando el contrato de arrendamiento de mi nuevo departamento. Para las 12 estaría empacando mis cosas para irme para siempre.
Me levanté con cuidado de no hacer ruido y preparé café en la cocina que por última vez sería mía. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré cada rincón de esa casa donde había vivido 30 años. La mesa donde había enseñado a Francisco y Miguel a hacer la tarea cuando eran niños. La estufa donde había cocinado miles de comidas para una familia que me consideraba un estorbo. El refrigerador cuya puerta habían llenado de fotografías familiares donde yo aparecía sonriendo, sin saber que me veían como una carga pesada. A las 7 de la mañana comenzaron a bajar uno por uno. Primero Miguel, como siempre, porque tenía que llegar temprano a su trabajo en la oficina gubernamental. Se sirvió café sin preguntarme si quería que le preparara el desayuno. Tomó una pieza de pan dulce del día anterior y se fue con un «hasta la noche, mamá», distraído. No sabía que era la última vez que me llamaría mamá con esa indiferencia. Francisco bajó media hora después, ya vestido con su uniforme de supervisor de construcción. Se quejó de que el café estaba muy cargado, se sirvió cereal con leche y revisó su celular mientras desayunaba. Cuando se levantó para irse, me dio un beso en la frente tan mecánico como darle cuerda a un reloj. «Que tenga buen día, mamá. Nos vemos en la noche». Tampoco sabía que sería la última vez que recibiría uno de sus besos falsos. Carmen y Josefina se fueron después, cada una a sus respectivas actividades. Carmen tenía cita con el ginecólogo. Josefina iba a una reunión de padres de familia en la escuela de José Luis. Ana Sofía ya estaba de vacaciones escolares y se había quedado a dormir en casa de una amiga. La casa quedó completamente vacía, exactamente como necesitaba que estuviera para ejecutar la fase final de mi plan. A las 9 en punto sonó mi celular. Era la licenciada Patricia Jiménez confirmando que la transferencia se había realizado exitosamente. «Señora Morales, el dinero ya está en su cuenta. La familia Rodríguez está muy emocionada y quieren tomar posesión de la propiedad el viernes por la mañana. ¿Le parece bien?». Le confirmé que perfecto, que el viernes entregaría las llaves y los documentos correspondientes. Colgué el teléfono y corrí al espejo del baño. Me vi reflejada y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la señora Esperanza sumisa y temerosa que había sido durante los últimos años. Era una mujer libre, con recursos económicos propios, con dignidad recuperada y con el poder de tomar sus propias decisiones. Por primera vez en décadas, nadie me iba a decir dónde vivir, qué cocinar, cuándo hablar o cuándo callarme. A las 10:30 salí de casa con una maleta pequeña donde había guardado lo más indispensable. Ropa para una semana, algunos documentos importantes, las pocas joyas que me quedaban y las fotografías de mis padres. Todo lo demás se quedaría ahí. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla, todo había sido comprado con el dinero que gané trabajando durante años, pero ya no me importaba. La libertad valía más que cualquier objeto material. El departamento en la colonia Doctores era aún más bonito de lo que recordaba. La señora que me lo rentaba, doña Refugio Castillo, una mujer mayor muy amable, me enseñó cada detalle. «Mire, señora Esperanza, aquí tiene la cocina completamente equipada. El calentador de agua funciona perfectamente. Y desde esta ventana puede ver el parque donde van muchas señoras a caminar por las mañanas». Era perfecto. Pequeño, pero acogedor. Silencioso, pero no solitario. Mío, pero sin las cargas emocionales de la casa familiar. Firmé el contrato de arrendamiento y pagué el depósito más los primeros 3 meses por adelantado. Doña Refugio me entregó las llaves con una sonrisa. «Espero que sea muy feliz aquí, señora. Se ve usted como una persona muy tranquila y educada. Me da mucho gusto tenerla como inquilina». Sus palabras me llenaron de una calidez que hacía años no sentía. Alguien me estaba dando la bienvenida genuinamente, sin reservas ni condiciones. Regresé a la casa familiar por última vez a las 2 de la tarde. Tenía exactamente 3 horas antes de que comenzaran a llegar del trabajo. 3 horas para escribir las cartas que había estado componiendo mentalmente durante semanas. 3 horas para cerrar definitivamente el capítulo más doloroso de mi vida. Me senté en la mesa del comedor, donde habíamos compartido miles de comidas familiares, y saqué varias hojas de papel. La primera carta era para Francisco, la segunda para Miguel. La tercera, más larga, era para toda la familia en conjunto. La cuarta era especial, para Ana Sofía, mi nieta,
la única que había mostrado algún atisbo de comprensión y cariño genuino. Francisco, escribí con letra firme, hijo de mi corazón y de mis entrañas. Durante 48 años creí que te había criado para ser un hombre bueno, agradecido y respetuoso. Me duele descubrir que te enseñé a ver a tu madre como una carga pesada de la que querías deshacerte. La casa donde vives, donde criaste a tu hija, donde has sido feliz, era mía. Ahora es de la familia Rodríguez, que la compraron ayer. Tienes hasta el viernes para encontrar otro lugar donde vivir. Espero que esta lección te ayude a valorar a las personas que te aman antes de que sea demasiado tarde. Miguel, continué en la segunda carta, mi hijo menor, mi bebé que cargué en brazos y arrullé durante noches enteras cuando estabas enfermo. Creí que cuando crecieras, serías el hombre que cuidaría de su madre en la vejez. En lugar de eso, te convertiste en alguien que considera que mantener a su madre es una molestia. Hipotequé esta casa para pagar el enganche de tu departamento. Vendí mis joyas para que tuvieras tu patrimonio. Ahora he vendido esta casa para tener el mío. Tienes hasta el viernes para mudarte. Ojalá que cuando seas viejo, tus hijos te traten mejor de lo que tú trataste a tu madre. La carta familiar fue la más difícil de escribir, pero también la más liberadora. A toda mi familia. Durante años acepté ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Acepté que suspiraran cuando yo hablaba, que ignoraran mis opiniones, que me vieran como un estorbo del que querían deshacerse. El día que regresé del aeropuerto y los escuché celebrando mi ausencia, llamándome carga pesada y cruz, entendí que ya no tengo lugar en esta familia. Han conseguido lo que querían. Ya no soy su problema, pero tampoco son el mío. La casa está vendida. Yo me he mudado, y ustedes tienen hasta el viernes para encontrar dónde vivir. No me busquen. Esta decisión es definitiva. Para Ana Sofía escribí algo completamente diferente. Mi querida nieta, luz de mis ojos. Tú fuiste la única que tuvo el valor de defender a tu abuela cuando los adultos hablaban mal de mí. Eres joven todavía, pero ya tienes un corazón noble que me llena de orgullo. Me voy porque no puedo seguir viviendo donde no soy respetada, pero quiero que sepas que siempre vas a ser especial para mí. Cuando cumplas 18 años, si quieres buscarme, tu tía Mercedes sabrá dónde encontrarme. Mientras tanto, estudia mucho, sé buena persona, y recuerda que las palabras tienen poder para construir o para destruir. Tu abuela que te ama. Esperanza. Terminé de escribir las cartas a las 4:30 de la tarde. Las dejé sobre la mesa de la cocina, cada una con el nombre correspondiente escrito claramente. Junto a las cartas dejé las llaves de la casa, los documentos de la venta y una copia del contrato donde especificaba que los nuevos propietarios tomarían posesión el viernes a las 10 de la mañana. Antes de irme, hice algo que había estado posponiendo durante semanas. Llamé a Mercedes para contarle que todo había salido según lo planeado. Hermana, ya está hecho. La casa está vendida. Yo ya me mudé, y dentro de 1 hora ellos van a llegar y encontrar las cartas. Mercedes suspiró aliviada. Esperanza, estoy orgullosa de ti. Era hora de que te respetaras a ti misma. ¿Necesitas que vaya a acompañarte? Le dije que no, que necesitaba estar sola durante los primeros días para procesar todo lo que había pasado. Pero su apoyo me daba fuerzas para lo que venía. Sabía que cuando Francisco y Miguel leyeran las cartas, iban a llamarme desesperados. Sabía que iban a ir a buscarme a casa de Mercedes. Sabía que iban a rogarme, a prometerme cambios, a jurarme que todo sería diferente. Pero también sabía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas tardías. A las 5:15 de la tarde, salí de la casa familiar por última vez. No miré hacia atrás. No sentí nostalgia. No lloré. Caminé hacia la esquina donde me esperaba el taxi que me llevaría a mi nueva vida con la cabeza en alto y el corazón en paz. Había dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propia historia. El taxista, don Fernando, un señor mayor muy platicador, me preguntó si estaba mudándome. Sí, le respondí con una sonrisa. Me estoy mudando a una vida nueva. Él se rió. Qué bueno, señora. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi esposa dice que la vida empieza después de los 70, porque ya uno sabe lo que vale y lo que no vale. Durante el trayecto a mi nuevo departamento, mi celular comenzó a sonar insistentemente. Primero Francisco, después Miguel,
luego Carmen, después Josefina. Dejé que sonara sin contestar. Tendrían que acostumbrarse a que su carga pesada ya no estaba disponible las 24 horas del día para resolver sus problemas o escuchar sus quejas. Cuando llegué a mi nuevo hogar, porque eso era un hogar, no una casa donde me sentía como invitada indeseada, doña Refugio estaba regando las plantas del patio. «Señora Esperanza, ¿ya se instaló? ¿Necesita ayuda con algo?» Su amabilidad genuina me confirmó que había tomado la decisión correcta. Aquí era bienvenida. Aquí mi presencia era apreciada, no tolerada. Subí a mi departamento y me senté en la pequeña sala con vista al parque. Por la ventana podía ver familias paseando, niños jugando, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Vida real, sin actuaciones, sin hipocresías, sin personas fingiendo amor mientras por dentro sienten fastidio. Mi celular no paraba de sonar. Mensajes de Francisco. «Mamá, ¿dónde está? Necesitamos hablar urgentemente». Llamadas de Miguel. «Mamá, conteste por favor. Esto tiene que tener solución». Mensajes de Carmen. «Suegra, no puede hacer esto. Piense en los niños». Llamadas de Josefina. «Señora Esperanza, tiene que reconsiderar esta decisión». Pero había una llamada que sí contesté. Ana Sofía me marcó a las 7 de la noche, llorando. «Abuela, ¿es cierto que vendiste la casa? ¿Es cierto que te fuiste para siempre?» Su dolor me partió el corazón, pero mantuve mi decisión firme. «Mi nieta querida, tu abuela no podía seguir viviendo donde la trataban mal. Cuando seas mayor vas a entender que a veces hay que alejarse de las personas que nos lastiman, aunque las amemos. Pero abuela, ¿y si ellos cambian? ¿Y si prometen tratarte mejor?», me preguntó con esa inocencia que solo tienen los jóvenes. «Ana Sofía, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Tus papás y tus tíos me mostraron que me ven como una carga. Eso no se cambia con promesas». Le expliqué que siempre la amaría, que no era su culpa y que cuando fuera adulta entendería mejor mi decisión. Esa noche, mi primera noche en mi nueva vida, dormí mejor de lo que había dormido en años. No había voces quejándose de la comida, no había suspiros de fastidio, no había miradas de reproche, solo silencio, paz y la certeza de que finalmente había recuperado mi dignidad como mujer y como ser humano. Al día siguiente, Francisco apareció en casa de Mercedes, buscándome desesperadamente. Mercedes me llamó para contármelo. «Hermana, vino tu hijo mayor llorando como niño chiquito, preguntando dónde estabas, prometiendo que todo iba a cambiar». Le dije que le dijera que no me buscara, que mi decisión era definitiva, que era hora de que aprendieran a resolver sus problemas sin depender de su madre. Esa tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en mi nuevo hogar, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No sentía culpa, no sentía tristeza, no sentía arrepentimiento. Sentía algo que no había experimentado en décadas: libertad pura, dignidad recuperada, y la satisfacción de saber que finalmente me había respetado a mí misma lo suficiente como para alejarme de quienes no me respetaban. Ellos habían querido deshacerse de su carga pesada. Ahora la tendrían que cargar ellos solos. 3 meses han pasado desde que salí de esa casa y de esa vida que ya no me pertenecía. Mi rutina ahora es simple y reconfortante. Despierto cada mañana cuando mi cuerpo lo pide, no cuando el reloj me obliga. Preparo café de olla en la pequeña estufa de mi departamento. Me asomo a la ventana para ver el parque donde los niños juegan y las parejas de ancianos caminan tomados de la mano. Aquí nadie suspira cuando hablo. Nadie revira los ojos cuando expreso mi opinión. Nadie me hace sentir como un mueble viejo que estorba en la sala. En este nuevo barrio, todos me conocen como Doña Esperanza, la señora del departamento 22, que siempre tiene una sonrisa y una palabra amable para todos. La señora González, que vende esquites en la esquina, me saluda todas las mañanas. «Buenos días, Doña Esperanza. ¿Cómo amaneció hoy?» Don Alberto, que tiene su puesto de periódicos, siempre me guarda el crucigrama del domingo porque sabe que me gusta resolverlos. La niña Lupita, que vive en el edificio de enfrente, me saluda desde su ventana cuando me ve regando las plantas de mi pequeño balcón. Aquí soy una persona, no una obligación. Aquí mi presencia es bienvenida, no tolerada. Aquí puedo ser yo misma, sin pedir permiso ni disculpas.
He comenzado a tomar clases de pintura en acuarela en la Casa de la Cultura del barrio. La maestra, una señora muy dulce, llamada profesora Leticia, me dice que tengo talento natural para los paisajes. Doña Esperanza, usted pinta con el alma, no solo con las manos. Se nota que ha vivido mucho y eso se refleja en sus colores. Mis mañanas las dedico a las acuarelas, pintando los atardeceres que veo desde mi ventana, las flores del parque, los rostros de los niños que juegan fútbol en la cancha deportiva. Mis tardes las paso leyendo los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. 100 años de soledad, Como agua para chocolate, Pedro Páramo. Por primera vez en décadas, leo por placer, no por obligación o para escapar de problemas familiares. Las noches son para las llamadas telefónicas con Mercedes, quien me cuenta las noticias del barrio donde crecimos, y para las conversaciones largas conmigo misma mientras tomo té de manzanilla en el pequeño balcón. He comenzado a escribir un diario, algo que nunca había hecho antes. Escribo sobre mis días, mis descubrimientos, mis reflexiones sobre esta nueva etapa de mi vida que comenzó a los 72 años. La semana pasada, don Ramón, el dueño de la panadería donde compro mi pan dulce todas las mañanas, me invitó a acompañarlo al cine. Es un hombre viudo de 75 años, muy educado y respetuoso, que perdió a su esposa hace 2 años. Doña Esperanza, me dijo con esa timidez adorable de los señores mayores, están pasando una película muy bonita sobre una señora que viaja por Francia. ¿Le gustaría acompañarme el domingo por la tarde? Acepté su invitación sin pensarlo 2 veces. Hacía más de 15 años que no iba al cine, desde que mis hijos comenzaron a tratarme como si fuera demasiado vieja para salir y divertirme. Don Ramón me compró palomitas, me abrió la puerta del cine, me ayudó a encontrar nuestros asientos. Durante toda la película fue respetuoso y caballeroso, y después me invitó a cenar quesadillas en un restaurantito cerca del cine. Doña Esperanza, me dijo mientras cenábamos, usted es una mujer muy interesante. Se nota que ha leído mucho, que ha vivido mucho, que sabe de la vida. Sus palabras me emocionaron porque hacía años que nadie me veía como una mujer interesante. En casa de mis hijos era solo la madre que cocinaba y limpiaba, la abuela que cuidaba niños cuando era conveniente, la señora mayor que debía mantenerse callada y no opinar sobre nada importante. El domingo pasado, don Ramón vino a visitarme a mi departamento. Le preparé café de olla y galletas de avena que había horneado por la mañana. Se quedó 3 horas conversando conmigo sobre libros, sobre sus viajes cuando era joven, sobre sus planes para su panadería. Cuando se despidió, me besó la mano como todo un caballero. Doña Esperanza, me gustaría mucho volver a verla pronto, si usted me lo permite. Por primera vez en muchos años, me siento como una mujer completa, no solo como una madre o una abuela. Me siento atractiva, interesante, digna de atención y cariño. Don Ramón me trata como si fuera valiosa, como si mi compañía fuera un regalo, no una obligación. Es una sensación que había olvidado completamente y que estoy redescubriendo con la emoción de una adolescente. Ayer por la tarde estaba regando las begonias de mi balcón cuando vi una figura familiar caminando por el parque. Era Francisco, mi hijo mayor, que estaba buscando algo o alguien con desesperación. Llevaba puesta la misma camisa arrugada que tenía el día que se fue de la casa hace 3 meses. Se veía más delgado, con ojeras profundas y una expresión de hombre derrotado. Estuvo caminando por el parque durante 1 hora, preguntándole a las personas si habían visto a una señora mayor de 72 años. Me quedé observándolo desde mi ventana, oculta detrás de las cortinas. Una parte de mi corazón se dolió al verlo tan perdido, tan desesperado. Pero una parte más fuerte, más sabia, me recordó las palabras que había escuchado ese día fatídico cuando regresé del aeropuerto. Carga pesada, cruz que llevamos, ya no le quedan muchos años. Esas palabras habían sido como dagas que atravesaron mi alma y no se borran con lágrimas tardías de arrepentimiento. Francisco se sentó en una banca del parque y comenzó a llorar. Lo vi sacar su celular y marcar un número, probablemente el mío, que nunca contestaría. Lo vi hablar solo, mover las manos como cuando era niño, y me explicaba algo importante que había pasado en la escuela. Pero ya no era mi niño.
Era un hombre de 48 años que había elegido ver a su madre como un estorbo, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. Después de 2 horas, Francisco se levantó de la banca y se fue. No volvió a pasar por el parque durante el resto de la semana. Supongo que entendió que no iba a encontrarme allí, o tal vez se dio cuenta de que aunque me encontrara, ya no había vuelta atrás. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas, y algunas palabras, una vez dichas, no se pueden borrar de la memoria de quien las escuchó. Ana Sofía me llama cada domingo por teléfono. Es la única de la familia con quien mantengo contacto, porque ella fue la única que tuvo el valor de defenderme cuando los adultos hablaban mal de mí. En nuestra última conversación me contó que Francisco y Miguel habían tenido que mudarse a departamentos muy pequeños porque no podían pagar las rentas de lugares grandes. Abuela, papá llora mucho. Dice que cometió el error más grande de su vida y que no sabe cómo arreglarlo. Le expliqué a mi nieta, con todo el amor del mundo, pero también con firmeza, que hay acciones que tienen consecuencias irreversibles. Ana Sofía, mi niña querida, cuando alguien te demuestra que no te valora, lo más sano es alejarse. Tu papá y tu tío me demostraron que me veían como una carga y yo decidí quitarles esa carga de encima. La niña lloró al teléfono. Pero abuela, ¿y si ellos aprendieron la lección? ¿Y si ahora sí saben lo que perdieron? Hijita, le dije con ternura pero sin ceder. Cuando tengas mi edad, vas a entender que la vida es muy corta para desperdiciarla con personas que solo te valoran cuando te pierden. Tu abuela ya no está en edad de educar hijos adultos. Esa responsabilidad la terminé hace muchos años. Le aseguré que siempre la amaría, que no era culpa suya y que cuando fuera mayor y tuviera su propia familia, entendería mejor por qué había tomado esta decisión. Mercedes viene a visitarme cada 15 días. El sábado pasado llegó cargada de tamales oaxaqueños y atole de chocolate. Nos sentamos en mi pequeña sala a recordar nuestra infancia, a planear un viaje a Oaxaca que queremos hacer el próximo año, a reírnos de las travesuras que hacíamos cuando éramos niñas. Hermana, me dijo mientras compartíamos los tamales, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Te ves 10 años más joven, se te nota la tranquilidad en la cara. Tienes razón. Cuando me veo al espejo, ya no reconozco a la mujer encorvada y triste que era hace 3 meses. Ahora veo a una mujer erguida, con los ojos brillantes, con una sonrisa genuina. El estrés de vivir donde no era bienvenida se había reflejado en mi cuerpo de maneras que no había notado hasta que desapareció. Ya no tengo dolores de cabeza constantes. Ya no se me encoge el estómago cuando escucho voces en la casa. Ya no camino de puntitas tratando de no molestar. Ayer encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Miguel, mi hijo menor, escrita a mano con esa letra que yo le enseñé cuando tenía 6 años. Mamá adorada, comenzaba. Han pasado 3 meses desde que nos dejó, y cada día que pasa me doy cuenta más de lo mucho que la necesitamos. Josefina no sabe cocinar como usted. El departamento siempre está sucio porque no sabemos mantenerlo como usted mantenía la casa. José Luis pregunta por su abuela todos los días y llora porque no entiende por qué se fue. La carta continuaba. Mamá, yo sé que nos portamos mal con usted. Sé que la tratamos como si fuera una molestia, cuando en realidad era el alma de la familia. Ahora que no está, nos dimos cuenta de que usted no era una carga. Era el pegamento que mantenía a todos unidos. Sin usted, la familia se desintegró completamente. Francisco y yo ni siquiera nos hablamos porque cada uno culpa al otro de haberla perdido. Leí toda la carta sin llorar, pero con una tristeza profunda en el corazón. No tristeza por mí, sino por ellos. Tristeza porque habían tardado tanto en darse cuenta de lo que tenían. Tristeza porque habían necesitado perderme para valorarme. Tristeza porque ahora, cuando finalmente habían aprendido la lección, ya era demasiado tarde para aplicarla. La carta terminaba con una súplica desesperada. Mamá, por favor regrese. Prometo que todo será diferente. La vamos a tratar como la reina que siempre debió ser. Por favor, denos una oportunidad de demostrarle que hemos aprendido la lección. Pero había algo en esas palabras que me molestó profundamente. No me pedían perdón por haberme tratado mal. Me pedían que regresara para que ellos pudieran sentirse mejor consigo mismos. Doblé la carta y la guardé en una caja donde he estado coleccionando todos los mensajes,
llamadas perdidas y cartas que me han enviado durante estos 3 meses. No por nostalgia, sino como recordatorio de por qué tomé esta decisión. Cada vez que tengo un momento de debilidad, abro esa caja y recuerdo las humillaciones, los desprecios, las palabras crueles que me convirtieron en una extraña en mi propia familia. Esta mañana, mientras tomaba café en mi balcón y observaba a los niños jugar en el parque, llegó don Ramón con una sorpresa: un ramo de margaritas blancas que había cortado de su jardín. «Doña Esperanza», me dijo con esa sonrisa tímida que me derrite el corazón, «estas flores son para alegrarle el día. Son tan bonitas como usted». Mientras arreglaba las margaritas en un florero, pensé en lo irónico de la situación. Durante 40 años me desvivé por una familia que me veía como una carga, y ahora, a los 72 años, un hombre que apenas me conoce desde hace 2 meses me trae flores y me trata como si fuera la mujer más valiosa del mundo. La vida tiene un sentido del humor muy peculiar. Don Ramón se quedó a almorzar. Le preparé pozole verde con todas las guarniciones y él se comió 2 platos completos elogiando cada bocado. «Doña Esperanza, usted cocina como los ángeles». Me recuerda a mi difunta esposa, que también tenía ese don especial para hacer que cualquier comida supiera a hogar. Sus palabras me llenaron de una calidez que hacía años no sentía. Alguien apreciaba genuinamente mi comida, no la comía por obligación mientras se quejaba del sabor. Después del almuerzo, don Ramón y yo fuimos a caminar por el mercado del barrio. Me compró un rebozo azul marino muy bonito y me invitó a tomar un raspado de limón en la nevería de la esquina. Durante todo el paseo me tomó del brazo con respeto y cariño. Me presentó a sus conocidos como mi amiga Esperanza, una dama muy especial, y me trató como si fuera la mujer más importante de su vida. Cuando regresamos a mi departamento, don Ramón me pidió permiso para algo que me sorprendió. «Doña Esperanza, ¿me permitiría invitarla a conocer mi panadería mañana por la mañana? Me gustaría enseñarle cómo hago el pan dulce y también me gustaría pedirle algo importante». Acepté con curiosidad y emoción, preguntándome qué sería esa petición importante. Esta tarde, mientras escribo en mi diario y veo el atardecer desde mi ventana, reflexiono sobre estos 3 meses de libertad. No he sentido ni un solo día de arrepentimiento por la decisión que tomé. Al contrario, cada día me confirma que fue lo correcto. He recuperado mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada con respeto. He descubierto que la vida no se acaba a los 70 años, sino que puede comenzar de nuevo si uno tiene el valor de tomar las decisiones correctas. Mañana iré a la panadería de don Ramón a escuchar su petición importante. Pasado mañana tengo clase de pintura y quiero terminar el cuadro del parque que estoy haciendo. El próximo fin de semana Mercedes y yo vamos a ir a Xochimilco a pasear en trajinera como hacíamos cuando éramos jóvenes. La próxima semana comenzaré clases de baile en el centro social del barrio, porque don Ramón me contó que él sabe bailar danzón y le gustaría enseñarme. Tengo 72 años y una vida completamente nueva por delante. Una vida donde soy respetada, valorada, querida de verdad, no por obligación. Una vida donde mi opinión importa, donde mi presencia es celebrada, donde mis sentimientos son considerados. Una vida donde no tengo que pedir permiso para ser feliz. En la gaveta de mi cómoda, bien guardada, conservo una fotografía familiar de la última Navidad que pasamos juntos. En esa foto estamos todos sonriendo, aparentemente felices, aparentemente unidos. Pero ahora sé que esas sonrisas eran falsas, al menos hacia mí. Guardo esa fotografía no por nostalgia, sino como recordatorio de que las apariencias engañan y de que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con poses para la cámara. Hoy planté margaritas nuevas en la jardinera del balcón. Don Ramón me dijo que las margaritas representan nuevos comienzos, pureza e inocencia recuperada. Me parece perfecto para esta etapa de mi vida. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse en silencio de quienes no saben valorarte y construir una nueva vida donde puedas florecer como las margaritas que plantaste con tus propias manos.